RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. A unos 20 kilómetros del centro de Madrid, muy cerca de Barajas, está San Fernando de Henares. Dicen sus vecinos que lo suficientemente cerca de la capital para tenerlo todo a mano y lo suficientemente lejos para no agobiarse con el ajetreo de una ciudad como esta. Hay una parte de San Fernando que tiene este nivel de ruido. Ahí empieza la historia que te quiero contar. Desde hace unos 2 años y medio hay máquinas inyectando hormigón en la zona. La línea 7B de metro, a su paso por aquí, está cerrada. Abrió en 2007. Desde el principio dio pequeños problemas y en 2021 las cosas se pusieron mucho peor. Empezaron a desalojar los edificios que rodeaban el pozo por donde el túnel se desagua. Buenos días. Si quieres damos una vuelta. Venga. Y te enseño lo que es el entorno para que veas que sobre plano lo puedes ver, pero los metros cuadrados son muchos. El plano se queda obsoleto, porque esto va más deprisa de lo que es el plano. En uno de ellos estaba la casa de Juan, trabajador de una fábrica de coches, de gesto amable, pero también algo cansado. ¿Y tu casa por dónde estaba? Mira, mi edificio estaba, ¿ves esta máquina de aquí? Sí. Ese silo que han puesto ahí, sí. Pues ese solar, que eran viviendas como aquellas. Hace 2 años, a Juan, con Eva e Iván, su mujer y su hijo, lo desalojaron. Te salen pequeños hilitos y se convierten en grietas que te caben la mano. Su casa empezó a crujir. Por la noche estaba durmiendo y sonaba clac, y miraba y se había abierto más. Como Juan, en torno a 600 familias están afectadas por las obras del metro. Vivían o viven en una zona de edificios no muy altos, con bajos comerciales, algunos con piscina. Hay 88 desalojadas que sufren las consecuencias de los crujidos. Otras conviven con ellos o están en un entorno lleno de ruidos o de huecos, de edificios y de casas que ya no están en pie. Lo peor de todo, cuando estás allí dentro, el crujido de las grietas. Es un crujido. ¿Qué está pasando en San Fernando de Henares? ¿Por qué las obras de metro están haciendo desaparecer un barrio? Crujido por la noche. ¿Quién es el responsable? Era un chasquido, como un chasquido. Soy Laura Madrid, periodista de Radio Nacional, Sí, oye, pues así. y creo que esto merece una explicación. Es espantoso, de verdad. No te puedes hacer idea. De metro, que para nosotros era genial porque claro, todo lo que sea el progreso no tiene que ir en contra de... ¿Dónde y cuándo empieza el problema de Juan? Año 2007. El metro es una competencia autonómica. En la Comunidad de Madrid gobierna Esperanza Aguirre y 2007 es un año electoral, un año de inauguraciones. Yo estoy realmente muy satisfecha, estoy incluso emocionada. Hoy el metro llega a Coslada y a San Fernando. La línea 7B se proyectó sin paradas en el centro de San Fernando de Henares, pero a última hora el plan cambió. El trazado, en lugar de terminar en línea recta, hizo una curva para llegar a un futuro hospital. Se añadieron 2 estaciones, Henares y Hospital del Henares. Bueno, a ver, lo único que yo puedo decir sobre el metro de San Fernando es que no estaba previsto esa estación de metro en San Fernando. Y se hizo a petición de la alcaldesa de Izquierda Unida, que se llamaba Montse, no me acuerdo qué. La hoy expresidenta Esperanza Aguirre, que habla para este podcast, dice que no recuerda muy bien lo que pasó. Para Montserrat Muñoz, que así se llama quien fuera alcaldesa con Izquierda Unida, las cosas fueron muy distintas. Basta con ver los documentos de la comunidad, ¿no? La ampliación del metro al Hospital de Henares no la pidió el Ayuntamiento de San Fernando. Nos opusimos a ella porque significaba un trastorno enorme para nuestros vecinos. Yo creo que Esperanza Aguirre, cuando hace esas declaraciones, o no sabe de lo que está hablando, o le han informado mal, o tiene que tirar balones fuera, que es lo que hace con mucha habilidad, casi siempre embarrando todo el terreno en el que se encuentra, ¿no? Aguirre fue presidenta de la Comunidad de Madrid hasta 2012.
su gobierno nunca se hizo cargo del problema. Me quieren echar la culpa, pero es que los trazados los hacen ni siquiera los hacen las constructoras, los hacen las consultoras técnicas que las constructoras tienen para eso. Y bueno, pues yo no recuerdo exactamente lo que pasó, pero seguro que se pondrían a arreglarlo, pensando, creo yo, que sería una cosa de menor importancia de la que luego resultó. En 2016, el gobierno de Cristina Cifuentes denunció a la empresa que había construido el metro, Adragados. Le exigió 15 millones de euros por los fallos de la obra. Pero esa constructora, propiedad de Florentino Pérez, presentó otra denuncia, defendiendo que el problema no era suyo, sino de quien firmó y aprobó el proyecto. En 2019, una sentencia resolvió que la comunidad no tuvo en cuenta las singularidades del terreno. San Fernando está cerca del cauce del río Jarama y también de la cuenca salina de Madrid. Esto es una realidad objetiva, una zona que tenía, si sondeabas, encontrabas aguas salinas. Entonces, esa peculiaridad, si no la tienes en cuenta al hacer una obra, pues te puede pasar esto. El presidente del Colegio de Geólogos, Manuel Regueiro, me explica que al no impermeabilizar el túnel, ni sobre todo el pozo de drenaje, entre otras cosas, se conectaron varios niveles de agua, dulce, salada. Con el paso del tiempo, el suelo fue perdiendo apoyos y se fue hundiendo. La parte del túnel que se hizo con tranquilidad no le pasa nada. Es este trozo que se hizo muy rápido. El análisis de los geólogos, apoyado en la sentencia, compartido por el ayuntamiento y por los vecinos, es que el terreno de la ampliación no se estudió bien. Cuando empezábamos a ver que el metro circulaba muy despacio entre las estaciones, desde el Hospital de Lenares, de Jarama a San Fernando, iba muy despacio. En 2008 el metro de San Fernando cierra por primera vez, después en 2009. Durante años, casi todos los veranos, ha suspendido el servicio por obras y desde agosto de 2022 no ha vuelto a abrir. Es un bucle, ya la cabeza no funciona. En los últimos meses, Juan ha sido mi guía para conocer San Fernando. En una de mis visitas me presenta a su mujer, a Eva, una andaluza que no quiere moverse de allí. Porque yo veía a San Fernando con la gente en las calles, sentada con sus sillas como en Andalucía. Y yo quiero vivir aquí. ¿Por qué me tienen que echar de aquí, de donde yo elegí vivir? Sus problemas, los de Juan y Eva, empiezan en 2021, aún en pandemia, después de inyectar hormigón en su zona. Ahí empieza, porque se encaja en la ventana. Su casa empieza a crujir. Y es cuando se agrietó, y a raíz de ahí ya empezó el calvario. En 2021, la Comunidad de Madrid ya se ha hecho cargo de la rehabilitación de las viviendas afectadas por la obra de metro. Es que estamos viendo la calle desde nuestro dormitorio. Tranquilos, Juan. Pero cuando se quieren atajar los problemas del edificio de Juan y de Eva, es tarde. 21 días después nos desalojaron. Hace ahora 2 años fueron desalojados. Yo no saqué ni la ropa de invierno. Porque encima te vas a un apartahotel, te lleva lo justo. La estructura de su edificio se descalzó, se quedó sin apoyos. Rebotó esa agua en lo que habían inyectado a la zapata de nuestro edificio y la hundió. Está tan dañada que la Comunidad de Madrid dice que no puede arriesgarse a que hagan una mudanza. Era como un queso gruyere. Cuando confirman que el edificio va a ser demolido, y se fueron, nos dejaron así. Les dejan entrar media hora. Tú dígame que cuando entras allí colapsas, pues no sabes qué coger. ¿Qué coges? En 30 minutos, ¿qué coges tú de tu vida? Juan y Eva pasan una mañana conmigo sentados en un banco, frente al solar donde antes estaba su casa. No paso últimamente, yo vengo porque has venido tú, yo no he vuelto a pasar. Fíjate tú, si yo pensaba que me iba a ir. Ahora viven de alquiler. Yo estoy pagando ahora mismo por una vivienda en San Fernando de Henares, con 2 habitaciones más pequeñas que la que yo tenía, 1.100 euros, porque está amueblada. Pero además yo sigo pagando la hipoteca de mi casa y pago 500 euros. Y además pago unos abogados, 150 euros todos los meses. Yo todos los meses empiezo con unos 1.800 euros de menos. La Comunidad de Madrid cubre el alquiler, pero ellos siguen pagando la hipoteca de la casa demolida y ahora, solo con la indemnización que les van a dar, no pueden comprar algo nuevo. En mi borrador pone 297.000 euros. Incluyendo ahí el daño moral, enseres, muebles, todo. De esa cantidad yo tengo que amueblar mi vivienda. Si compro una nueva vivienda, el coste que sé, no lo sé, pero tengo que pagar las escrituras y luego pagar Hacienda, porque no está exento de tributo, solo está exento la parte que es de daño moral.
Cuando una persona pierde su casa por una causa ajena como esta, tiene que ser indemnizada no solo por el daño material, sino por lo que se llama el daño moral. Negociar esa cantidad ha creado mucha distancia entre los afectados y la Comunidad de Madrid. Vale, pues tú me dirás. Miguel Ángel Hortelano es el abogado de algunas de las familias. No estamos de acuerdo ni en los conceptos ni en la cuantía. Es decir, creemos que hay más conceptos indemnizables, creemos que algunos de los que sí reconocen están mal valorados o que realmente no tienen una verdadera valoración. Por ejemplo, el apartado de mobiliario. Él trabaja para que como mínimo se les dé una casa nueva o una indemnización que les permita comprársela, una cantidad que pague lo que tenían dentro y un dinero que de alguna forma cubra el daño que han sufrido por perder su hogar. Pide que se actúe ya, aunque luego tengan que pelear en los tribunales por una cantidad más justa. Nuestra tesis es, puesto que usted ya tiene determinada la dotación presupuestaria y ya tiene una cifra, plásmela en el papel y que cada perjudicado la coja porque usted la tiene que pagar. Juan y Eva encabezan el grupo de afectados que más tiempo lleva lidiando con el problema. No tienen casa, no tienen nada de lo que había dentro y viven de alquiler. Otros, desalojados más tarde, han estado hasta el 1 de octubre de este 2023 en apartahoteles. Buenos días, encantada. Igualmente. ¿Cómo estás? Bueno, pues llevándolo, no nos queda. Mari Carmen ha vivido en uno de ellos con su marido y sus hijos durante más de año y medio. Su casa estaba construida en un terreno familiar. Fíjate tú el arraigo que yo tengo a esa casa. Esa casa, el terreno... Por su padre, que ahora está en una residencia privada pagada por ellos porque el apartahotel no tenía condiciones para atenderlo. Le dijo, hijo, te dejo la mitad del terreno si construyes tú 2 casas, una para ti, que se iban a casar mis padres en ese momento, y otra para mí. Y le dijo, claro que sí, tío. Se casaron mis padres, estuvieron viviendo allí. Y cuando nosotros ya decidimos de mirar ya algo para casarnos, yo no quería un piso. Entonces mi padre dijo, mira, yo os cedo el terreno, como le hizo en su día a su tío a él, vosotros tiráis la casa y levantáis una nueva. Y eso hicimos. A diferencia de Juan y de Eva, Mari Carmen sí que pudo sacar las cosas de su casa. Ella estaba convencida de que no podría volver. Nos pegamos una paliza que mi marido, cuando entramos aquí, dijo, posiblemente sea el peor día de toda mi vida, tanto psicológica como físicamente. Pudimos sacar todo prácticamente de mi casa, porque yo le dije a mi marido, viendo el ejemplo de los vecinos, aquí no se queda ni un clavo porque va a ser la última vez que entremos en casa. Y así fue. Mari Carmen dice que no puede más. Lleva meses en tratamiento psiquiátrico y psicológico. Necesita que la situación deje de alargarse. Es duro, muy duro. Entonces, eso al cabo de los días pasa factura. Y ahora lo que te digo, ahora estoy como muy abatida. Todo lo que el año pasado yo estaba como con rabia, con coraje, con tener que decir, tengo que luchar por lo mío. Ahora estoy como muy abatida. Entonces esto también es un desgaste psicológico muy grande. Yo no sé si ellos lo ven o no lo ven. A Mari Carmen, que se rompe varias veces mientras hablamos, recordar cómo era su casa, lo que su familia vivió en ella, le hace mucho daño. Escuchándola, me pregunto, ¿qué herida emocional provoca perder un hogar? De pronto pasa algo y se te cae la vivienda. Claro, es fundamental, porque es nuestro anclaje, es nuestra identidad, es nuestro yo más íntimo, ¿no? Quien contesta a mi pregunta es Guillermo Fouce, psicólogo. Cree que los afectados deberían estar teniendo un seguimiento exhaustivo. Y me insiste en eso que tanto echan de menos Juan, Eva o Mari Carmen, que haya información de la Comunidad de Madrid. Necesitamos encontrarle un sentido. Y es muy difícil encontrarle un sentido a algo que es difícil de explicar, ¿no? Primero necesitan encontrar ese sentido y después ya encajar lo que ha ocurrido y construir un futuro diferente, ¿no?
La zona cero de San Fernando de Henares está formada por un par de manzanas, varias calles: Presa, Rafael Alberti, Pablo Olavide, Francisco Sabatini, Ventura de Argumosa, Nazario Calonge. Los edificios no son muy altos, Barajas está cerca y no se pueden construir más de 5 alturas. Hay bastante pequeño comercio, bares, farmacias, un bazar, una papelería, varias peluquerías. La administración pública, en este caso la Comunidad de Madrid, recibe las denuncias de los vecinos a través de una oficina que se abrió el año pasado en plena zona cero. Pero una de las grandes críticas de los afectados por las obras de la línea 7B es que allí la respuesta es el silencio. Hola, bueno, mira, llegáis, que estamos aquí encendidas. Hablando del tema, ¿no? Si la Comunidad de Madrid no responde a tu denuncia, oficialmente tú no eres un afectado. De lo bien que nos va todo. Marimar, a la que ya estás empezando a escuchar, es peluquera y representa otra de las aristas de este problema, el de quienes viven de un negocio que está en la zona cero. Ese edificio es de mi familia, digamos que es de mi padre, y me tuve que venir después de 28 años con mi negocio abierto. Yo me tuve que ir porque a mí me dejaron encerrada, me taparon con vallas, me dejaron todo el cachito que había lleno de maquinaria, de material, porque tuvieron que hacer obras para cambiarnos la luz, el gas. O sea, es que se han cargado un barrio entero. El año pasado, viendo que se quedaba sin trabajo, se trasladó a otra zona del barrio. Mira, se me ponen los pelos de pollo, porque es que no me lo podía creer. Porque tú date cuenta que yo me dejé allí 28 años de mi vida y puede que no vuelva. Y a los 7 meses de llegar aquí, yo ya empecé a ver cosas raras. Y se lo comenté a ellos y me dijeron que no me preocupara, que esta zona estaba bien, que estaba todo controlado y que aquí no llegaba. Y en enero, que también inyectaban aquí en esta calle, con lo cual me cerraron. Y la historia se ha repetido. Hace apenas un mes ha abierto su tercer local en San Fernando. Muy buenas. ¿Qué tal? Pues aquí fenomenal. ¿Has ido Sí, me he ido. Era ruinoso. Cada vez menos gente. Sí que han retirado las vallas, pero siguen inyectando la acera de enfrente. Y la gente no iba. Tras hacer una pequeña reforma que de nuevo ha pagado ella, se ha alejado un poco más de la zona cero, mientras espera que la Comunidad de Madrid la incluya entre los afectados y le dé algún tipo de ayuda. ¿Ese plan de inyectar hormigón realmente funciona? Se hace para estabilizar el suelo, para evitar que se quede sin apoyos, como pasó con el edificio de Juan. La Comunidad de Madrid dice que está surtiendo efecto. Los afectados opinan justo lo contrario. Creen que provoca que aparezcan nuevas grietas en las casas y añaden que está convirtiendo la zona en un lugar en el que resulta imposible vivir. María Jesús, ¿qué tal? Hola Laura, ya lo ves, encantada. Lo que sea, fíjate, Las inyecciones de hormigón se hacen con grandes máquinas que trabajan unas 8 horas al día en los alrededores de zonas comerciales, como en la que estaba la segunda peluquería de Marimar, y en calles con viviendas. ¿Tú tienes grietas? No, si es que esto viene de muy lejos. María Jesús vive en un edificio grande. La mitad está afectado, de hecho tiene orden de derribo. La otra mitad, donde está su casa, no. Para ello nosotros no somos afectados. En la misma situación está su vecina, Irene, que lleva estudiando una oposición casi desde que empezaron las obras. Y es que el ruido empieza a las 8 puntualmente y acaba a las 8, son 12 horas. Es imposible evadirse porque es que no se puede desconcentrar. Han registrado varios escritos en la oficina de afectados. Ellas piden tener la posibilidad de vivir en otro sitio mientras duren las obras. Así que nada, es una pena, la verdad es que nos han jodido la vida, hablando en castellano, nos han jodido todo. Y sobre todo, más que nada dices, bueno, es un fallo, vale, es un fallo, pero por favor, yo qué sé, tendréis medios para poder decir, vamos a ver esta gente cómo lo va a pasar. Te estarás dando cuenta de que, aunque las problemáticas son distintas, la petición es la misma, que haya respuestas e información. Cada vez peor porque no hay informaciones. Intenté hablar con la dirección de
de recursos administrativos y no me cogían el teléfono. Durante los meses que he estado trabajando en este capítulo y he ido haciéndole visitas a Juan, en la Comunidad de Madrid, como en toda España, han pasado muchas cosas. Ha habido elecciones autonómicas e Isabel Díaz Ayuso ha sustituido al consejero de Transportes, a la persona que tiene que gestionar la respuesta a los vecinos de San Fernando. Yo creo que es mi deber como consejero y el deber del gobierno regional atender sobre todo a los representantes de los vecinos afectados y hacer todo lo posible por intentar ayudar. Desde que tomó posesión del cargo en julio, Jorge Rodrigo se ha reunido un par de veces con los afectados, intentando abrir una nueva etapa de diálogo. Ha fijado la primera quincena de octubre como fecha tope para que cobren víctimas como Juan. Y su plan es, además de indemnizar a los primeros afectados, acabar las inyecciones de hormigón y reabrir el metro. Todo lo que pueda para ayudarles. Tras varios meses de trámites, la Comunidad de Madrid ha decidido que sea el director general de Infraestructuras, Miguel Núñez, quien responda a nuestras preguntas sobre el presente y el futuro de San Fernando de Henares. Nosotros somos conscientes del daño que se ha ocasionado a una familia que tenía su vida hecha en un municipio, en el municipio que ellos habían elegido. Él descarta que las inyecciones de hormigón tengan que ver con la aparición de nuevos crujidos. Nosotros empezamos la campaña en octubre y las incidencias en las viviendas no han cesado. No son como consecuencia de la consolidación del terreno, sino son como consecuencia de la infraestructura ferroviaria. Lo que pasa es que se solapan en el tiempo. Por lo tanto, esa gente terminará siendo considerada afectada por las obras del metro. A ver, nosotros hemos abierto expedientes de responsabilidad patrimonial como dos focos. El primer foco, los que las viviendas requieren una rehabilitación estructural, pero luego tenemos el segundo foco sobre las rehabilitaciones funcionales, es decir, pequeñas fisuras que las viviendas no tienen daños estructurales, pero que tenemos que repararlas para que esas viviendas queden en perfecto estado. Esas viviendas las atacaremos en una segunda fase, porque nuestra prioridad es la seguridad de personas y bienes. Algunas de esos vecinos a los que yo le hacía referencia aseguran que han comunicado la situación en esa oficina de afectados de la que hablábamos antes, pero que no obtienen respuesta. Nosotros abrimos expedientes y nos ponemos en contacto con la totalidad de los vecinos. Lo primero que tenemos que diagnosticar es que existe una causalidad entre el daño de la vivienda y la infraestructura. Si esa causalidad existe, nosotros abrimos un expediente de responsabilidad patrimonial inmediatamente cuando es una rehabilitación estructural, y si es una rehabilitación funcional vamos en una segunda fase. ¿Y los que dicen que no obtienen respuesta, en qué situación estarían? Bueno, yo es que desconozco a aquellos vecinos que dicen que no tienen respuesta porque estamos comunicándonos absolutamente con todos. ¿Ustedes consideran que los ciudadanos que están afectados por el ruido son afectados por las obras de metro? Todas las obras de infraestructura civil son obras de enorme envergadura y son obras muy molestas. Pero obviamente cuando entregamos al uso público estas infraestructuras ejecutadas, la zona tiene un valor añadido que obviamente es innegable. Me gustaría que hablásemos del tema de los comerciantes. ¿Se plantean habilitar alguna ayuda directa para esos comerciantes que están viendo afectados sus negocios? Bueno, es que tenemos comercios afectados de muy distinta manera. Hay algunos comercios, algunos locales comerciales que estaban instalados en los edificios que desgraciadamente ha habido que demoler. Con respecto a esos, se ha abierto un expediente de responsabilidad patrimonial por el lucro cesante. Con respecto a aquellos otros locales que como consecuencia de las obras hayan podido ver mermados sus ingresos, ellos obviamente están en su derecho de presentar cualquier reclamación y se estudiará. Estamos con Alejandro Escribano y vamos paseando ahora. Alejandro, ¿por dónde? Bueno, estamos en la calle ahora mismo Pablo Lavide, ¿vale? Pablo Lavide, Pares Impares, donde estaba de momento mi casa físicamente, pero donde estaba mi hogar, digamos, ¿no? Alejandro, menos de 30 años, con las ideas tan claras como se intuye en su forma de hablar, se confiesa agotado. Él representa a la plataforma de los afectados. Si no hay diálogo, si no hay información, si no se recuperan los puentes y siguen volándolos y no hay soluciones para la problemática social de este municipio, si no se reconocen los casos, si no se pone vía psicológica, es decir, si no se nos escucha, tendremos que elevar el conflicto. ¿Hacia dónde? Hacia donde sea necesario. Exige soluciones. Resolver la problemática social, dar seguridad a los vecinos, hacerles un seguimiento, darle atención psicológica, darles una vivienda alternativa mientras duran las obras, darles opciones como en 2005 en el barrio del Carmelo. Y pone como ejemplo lo ocurrido hace casi 20 años en Barcelona. España a las 8.
Radio Nacional. Los vecinos del barrio barcelonés del Carmel que habitaban los edificios afectados por el socavón y el posterior corrimiento de tierras no podrán volver a sus casas por el momento. Estamos en la calle. Si tienes menos de 30, seguramente esto que te voy a contar ni te suena. Tenía que ir yo a la una a vivir y ahora hay otro socavón. En el año 2005, en un barrio de Barcelona, en el Carmel, pasó algo muy parecido a lo de San Fernando de Henares. Ahora parece que es que vuelvas a tener algo propio tuyo, no tenía nada. ¿Su casa dónde estaba? Mi casa, aquí, delante de esta casa de aquí. Yo daba frente a los balcones de ahí. Las obras del metro de Barcelona provocaron el hundimiento de un túnel. Se vino abajo un taller mecánico y días y semanas después hubo que derribar varios edificios. Ya llevábamos 2 o 3 días que el suelo, ¿sabes? Te ibas a dormir y notabas vibraciones, pero no hacíamos nada. Mercedes fue una de las víctimas. Ella tampoco pudo sacar nada, pero recibió las llaves de una casa nueva, muy cerca, 6 meses después de que su edificio se convirtiera en escombros. El que quiso coger el piso aquí, lo cogió aquí. Otros se fueron a la Meridiana. Cogimos unas abogadas que son muy buenas, de ahí de la Ronda San Pablo, no sé cómo se llama. Sí, el colectivo Ronda. El colectivo Ronda. Fue un drama para muchísimas familias. Había una conciencia de responsabilidad y, por tanto, seguramente también por eso se procuró resolver la situación de una manera rápida. Montse Serrano y Esther Pérez negociaron las soluciones del Carmel. Se les compensó con una vivienda que podían adquirir ellos directamente, incluso podía superar el valor de tasación en un determinado porcentaje de la vivienda siniestrada. También se les indemnizó por daños morales unas cantidades significativas para todos los miembros que residían en la vivienda. Por daños materiales también se dio un tanto alzado, sin entrar a valorar en concreto pues las pertenencias de cada familia. Ellos no tuvieron que pagar, porque tú sabes que cualquier tipo de indemnización tributa fiscalmente, pues fue todo en este caso a cargo de la Generalitat. ¿Por qué no se hace algo así con San Fernando? La Comunidad de Madrid dice que es que no tiene nada que ver, porque en el Carmel el problema se produjo durante las obras y aquí como consecuencia de ellas. A los vecinos no les vale ese argumento y envidian sobre todo la rapidez y la comunicación. Con los pies pegados a este suelo, que es mío ya la ve del resto de la gente que es mi hogar. ¿Qué tal? Pues mucho mejor, desde luego, por lo menos ya sí, tenemos una ilusión. Es una sensación rarísima. Claro, es una sensación agridulce. Ya estamos en la segunda quincena de octubre y doy un último paseo con Juan y Eva por San Fernando. Acaban de cobrar su indemnización, ellos y su hijo Iván. En total, unos 300.000 euros. Esta nueva casa en la que intento obligarme a no pensar. La herida mental sigue abierta, porque ese daño que te das cuenta ahora, que es lo que has perdido y ya no tienes, que no te vuelva a ocurrir. Y eso es un martillo pilón en cada mente de cada uno. Necesitamos vivir, disfrutar, que llevamos 2 años y medio sin poder disfrutar. Y si me vuelvo a quedar desnudo y muerto en la calle. Ahora abren una nueva etapa, la de los tribunales para reclamar una cantidad más justa y la de su recuperación. Buscar un techo, me da igual, ya que sea mejor, peor, lo único que pido es que sea seguro. Antes buscaba que tenga un salón muy grande, que tenga unas habitaciones, que tenga una terraza como la que teníamos, me da igual. Yo necesito una paz mental, necesito comer una comida sin sacar tema de metro. Otra vez vuelvo a buscar. El deseo de Juan y de Eva es volver a la rutina y poco a poco ir olvidando los crujidos de San Fernando de Henares. Han sido 2 años y medio peleando y te paso factura. ¿Qué es lo que más os apetece hacer? Yo, sentarme en mi casa y ver una película. Yo ahora miro, no veo. Fíjate qué sencillo que es eso, ya no pretendo irme a las Maldivas de vacaciones, no. ¿Tú, Eva? Pues yo, si te digo la verdad, yo cogería ahora mismo ese avión que acabas de oír. Pero con la tranquilidad de que cuando voy a volver, tengo una casa donde entrar y volver a mi casa, a mi hogar.
Esto merece una explicación es un podcast del equipo de audio digital de Radio Nacional y de RTV Noticias. La realización es de Juan Luis Martín y yo soy Laura Madrid. Ya estamos trabajando en el próximo capítulo, así que hasta pronto.